Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Noemi Castro Fiesco. Estudio la licenciatura en Trabajo Social en la Universidad Siglo XXI. En estos momentos estamos por concluir la materia de los principios generales del derecho. Y por eso es que les comparto el aprendizaje obtenido durante esta materia. Bueno, para iniciar quisiera comentarles que he entendido por principio que es la idea de inicio, origen o causa de algo. Pudiese ser la base de toda materia. En cuanto a la definición de principios generales del derecho, estos son reglas que orientan a los jueces o a los juristas para poder conocer, interpretar y aplicar las normas jurídicas. Los principios generales del derecho vienen siendo fuentes normativas que utilizan las personas que ya dije, como los jueces y los juristas, en general para poder organizar dicho sistema jurídico. Son los principios fundamentales de los sistemas jurídicos en el mundo. En cuanto a la etimología de estos principios generales del derecho, hemos de decir que principio pues deriva de el latín principium y es de origen griego. Principium fue heredado por el pensamiento, como dijimos, griego, porque estos buscaban la esencia de todas las cosas. En cuanto a una breve historia de los principios generales del derecho, podemos decir que sus primeros antecedentes se originaron también en Grecia por el pensador Aristóteles. Él estudió por mucho tiempo el concepto de justicia y pues estableció ese conjunto de reflexiones que vinieron a ser los principios generales del derecho. Eh, Aristóteles pues obviamente se dedicó a estudiar esta cuestión. El origen de los principios generales se defienden de las dos posiciones que ya conocemos, que son la posición natural y la posición positiva del derecho. Su naturaleza pues proviene de la corriente, como ya bien lo dijimos, positivista y de la corriente del derecho natural. Entre sus características pues encontramos que constituyen el fundamento de todo ordenamiento positivo, ¿sí? Que ya conocemos lo que significa el derecho positivo y no son consecuencias como tal de un ordenamiento positivo, sino que ayudan a que este ordenamiento positivo se constituya. También orientan a la interpretación de las normas del derecho positivo. Como antes lo comentamos, son fuentes inagotables del derecho y pues a cómo deben de resolver el problema y en caso de que haya algunas lagunas de la ley. En cuanto a su aplicación, pues son utilizados, como bien lo dijimos, por todos los legisladores, jueces, creadores de doctrina y los juristas en general. Con estos principios generales del derecho, ellos pueden integrar las lagunas legales o a su vez interpretar las normas jurídicas para dar cumplimiento a los principios de igualdad, legalidad, justicia, paz. Entre las funciones principales que estuvimos viendo en esta materia de los principios generales del derecho, tenemos tres que son muy importantes: su función interpretativa, creadora e integradora. Estas tres, pues como bien lo dijimos, eh, eh, constituyen el ordenamiento jurídico. En la primera, que es la función interpretativa, pues nos permite saber de qué forma se va o qué norma se va a aplicar en un caso concreto. El intérprete pues tiene que saber qué norma establecer. En cuanto a su función creadora, se encarga de establecer los criterios que se deben considerar para el asentamiento o la modificación de la norma. Y finalmente la función integradora pues permite suplir o colmar las lagunas de ley que constituyen el derecho. Después vimos también lo que significa legislación, que es algo muy importante porque es el conjunto de principios y normas que expresan la justicia y el orden para regular a todos los comportamientos y las relaciones de toda sociedad. Los principios generales de los derechos en México pues son principios generales que se enmarcan dentro de nuestra Constitución de 1900,
de nuestra Constitución cuando se reconoce el poder público que emana del pueblo. La legislación mexicana es el cuerpo normativo que se opera a nivel del país y que está constituido por leyes y que se desenvuelven los preceptos que están asentados en nuestra Constitución Política de México, que está constituido por reglamentos, leyes y normas que se debe seguir para el cumplimiento de los mismos. Finalmente nos regresamos a lo que es la parte de la interpretación para el ordenamiento jurídico. Dentro de esta interpretación tenemos teorías o modelos de interpretación en relación con obviamente los principios generales de derecho en el ordenamiento jurídico. Vimos que son 4 las teorías: la positivista, la histórica, la filosófica y finalmente la ius naturalista. La positivista pues establece que la sentencia debe de ser dictada por el juez, que no debe de haber fallos de acuerdo a los contenidos normativos de la Constitución. A través de esta interpretación debe ser una interpretación positiva con la finalidad de tener una lógica para contribuir o mediar el conflicto jurídico-político. Después nos fuimos a la teoría histórica. Esta teoría viene siendo pues que recurre a la historia de una norma que establecida que se basa en el origen del derecho. Debe como base de una evolución histórica de los pueblos que también deriva de las costumbres y las tradiciones. De ahí vimos la teoría filosófica, que esta teoría busca establecer que los principios generales del derecho organicen el conocimiento de la realidad del ser humano, basándose en sus acciones que estos tienen en la sociedad, cómo se comportan, y de acuerdo a esos comportamientos, pues esta teoría busca establecer estos principios. Y finalmente la ius naturalista, que esta teoría o modelo muestra que toda norma jurídica se debe cuestionar, porque la justicia se está llevando a cabo de esa manera y debe de observar los comportamientos también de todo ser humano. Eso es para interpretar obviamente los principios generales del derecho, para integrarlos en todo ordenamiento jurídico. En cuanto a mi experiencia como difusor del tema de los principios generales del derecho, en sus aspectos pues básicos, he de comentar que presenté la información del tríptico y mi presentación en PowerPoint a mi hija, a mi esposo, a mis padres, a mis hermanos y a algunos compañeros de la oficina. Las personas a las que le di a conocer la información pues se mostraron muy interesadas e interesados porque no conocían el tema. Ahí en la oficina no estoy por el momento con abogados que pudieran conocer el tema, y mi familia pues tampoco. Sí, se mostraron por eso asombrados e interesados. Me sentí muy contenta y satisfecha de compartir parte del aprendizaje adquirido durante esta materia de principios generales del derecho. De esta experiencia aprendí mucho respecto de la definición, la historia, la etimología, las funciones, la naturaleza, así como las características, y pues sobre todo de lo que implica la interpretación de estos principios en el ordenamiento jurídico, con base en las distintas teorías que acabamos de comentar. Algo muy interesante que desconocía era en qué consiste la legislación mexicana y de qué forma los principios generales del derecho pues se encuentran asentadas en dicha Constitución, en nuestra Carta Magna. Me ha parecido muy interesante. Agradezco mucho la asesoría que me tocó en esta materia por parte del maestro Salvador, y agradezco a todos su atención a este video. Muchas gracias. Buena tarde.